Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es Eco 360. Veamos nuestro top 5 para esta noche. Hoy es 8 de enero del año 2015. El año va rápido. En el top 5, 9 de enero. Hoy nos acompañará durante todo el programa el profesor Juan Ované. Con él vamos a poder primero compartir algunas reflexiones sobre esta fecha, 9 de enero, que se celebra mañana. En el top 4 vamos a hablar del Canal de Panamá. Top 3, la gestión de Juan Carlos Varela. Ya pasaron los 6 meses. El doctor Ované fue candidato presidencial. Vamos a escuchar su opinión sobre este primer semestre. Martinelli querellado, precisamente el profesor Ované y un grupo presentó una denuncia contra el expresidente Ricardo Martinelli. Y en el top 1, aprovechando que tenemos acá al profesor Ované, vamos a ver si hablamos un poco sobre los precios del petróleo, el impacto en la economía, esto que se está comentando mucho estos días. Recuerde que usted a lo largo de nuestro programa puede participar en redes sociales, @EcoTV Panamá, en Twitter y también en Instagram y Facebook, sin el arroba en Instagram y Facebook, EcoTV Panamá. También puede ver nuestro programa en ecotvpanamá.com y todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, EcoTV Panamá. Profesor Ované, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Hace rato estábamos ahí tratando de coordinar. Gracias por venir. Vamos a arrancar con el tema del 9 de enero. Estuve leyendo esta mañana un artículo que publicó Marco Gandásegui, hijo, en el diario La Estrella. No sé si lo pudo usted leer sobre tal vez el significado de la fecha. Y él utiliza una frase profunda que me llamó, la verdad, poderosamente la atención, y es la siguiente: la bandera era el símbolo de un querer abstracto, de un pasado amado, de los espacios compartidos con padres y hermanos. Y se nota cierta nostalgia en esa frase porque obviamente se trata o lo plantea como un amor o un sentimiento que pasó y ya no está. Sí, bueno, mira, yo creo que realmente el 9 de enero es una fecha muy, muy especial porque es un punto histórico fundamental de la nacionalidad panameña, porque él es producto de una acumulación. O sea, ningún hecho de esa magnitud en la historia ocurre porque fue casual. Correcto. O sea, venía gestándose en el país el deseo de completar la soberanía nacional, y eso se expresa en ese momento con mucha fuerza, y a partir de ahí, digamos, se da un desarrollo y una aceleración de la lucha por la conquista, pues, de lo que era el área del canal. Y fue una época muy importante porque no solo se dieron los hechos del 9 de enero, que son heroicos y dieron lugar a muchas cosas, sino que hubo la manifestación de un proyecto nacional que surge en ese momento. Yo tengo aquí las actas de lo que fue el Congreso de la Soberanía, que se hace un mes después, ¿verdad? Esas actas sobrevivieron gracias al profesor Alberto Quiroz Guardia, que las conservó por muchos años y finalmente después se publicaron. Pero si uno lo lee ahí, encuentra de que algunos problemas que todavía estamos discutiendo en el país, ahí ya los tenían bien en claro. Por ejemplo, hoy hablamos mucho de seguridad y soberanía alimentaria. Ahí, si usted lee las tesis, y precisamente el presidente de la Comisión de Economía de ese congreso fue el profesor Alberto Quiroz Guardia, ahí ya estaba claro, la idea de que había que rescatar el área del canal para ponerla al servicio del desarrollo nacional, y temas como ese, o sea, la industrialización, la equidad social, la necesidad de relaciones laborales adecuadas,
el problema del agro, todo eso estaba ahí, o sea, ese proyecto nacional sigue siendo cierto. Entonces, quizás lo que dice Marco es que hay que rescatar eso, pues, porque si te das cuenta, ya teníamos clara conciencia de los problemas que había que resolver en el país y varios de ellos no están resueltos, pues. La ampliación de la democracia, eso ya estaba ahí, o sea que no es fue una lucha, pero no solo por el rescate formal de la soberanía, sino era una lucha de un proyecto nacional. Ese proceso que arrancó mucho antes, que tiene ese día histórico, 9 de enero del 64, está todavía en desarrollo. Sí, definitivamente. Yo creo que no solo está en desarrollo, sino que yo diría que, bueno, mañana vamos a celebrar el Día de los Mártires, pero lo que tenemos que entender también es que tenemos una deuda con ellos. Porque el proyecto por el cual ellos murieron no se ha terminado de desarrollar. Si tuviera usted que definir por qué proyecto ellos murieron, bueno, ¿cómo mire, lo definiría? es un proyecto que lo podía definir como un proyecto popular y nacional. O sea, nacional en el sentido de que era el rescate de la soberanía y popular porque pretendía resolver problemas, ahí están en las actas del Congreso, el problema de la distribución del ingreso, por ejemplo, ahí está clarito. El problema, seguimos siendo en los principales países de América Latina con una mala distribución. Del ingreso. O sea, el problema, tema pendiente. Problema de acceso a la salud y la educación. Tema pendiente. Tema pendiente. El problema del sector agropecuario. Pendiente. Tema pendiente. No, ni siga, porque no vamos a poder poner gancho en ninguno. Así es. O sea, bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Mira, Panamá tiene un problema, o sea, y es bueno decirlo en esta fecha. Hay una cosa que llama la atención cuando uno lee las estadísticas internacionales y es que Panamá es el país de Centroamérica y entre los que más hacen lo que voy a decir en América Latina y es que es el país que menos impuestos le cobra a las personas que tienen altos niveles de ingresos. Entonces uno podría desarrollar la tesis de que una buena parte de la renta que produce el Canal de Panamá al Estado, que este año llega a 1.000 millones de balboas, no se utiliza sino para que los de altos ingresos no paguen los impuestos que deberían de pagar, que tendrían que pagar si estuvieran en otro país. Y eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿quién rescató la zona del canal? Si realmente se ha dado ya el rescate popular de las áreas que antes eran las áreas canaleras, o si simplemente eso ha estado al servicio de un cierto grupo de la sociedad y otro grupo, digamos, todavía le falta realmente entrar a la zona del canal y que le sea útil al desarrollo de la educación, de la salud, de la alimentación. Yo creo que si hay algo que tenemos pendiente es que esos recursos, esos ingresos que recibe la nación del Canal de Panamá realmente lleguen a donde tienen que llegar, pero lleguen no en el sentido de regalar el pez, sino lleguen en el sentido de prosperidad, de desarrollo. Es que lo que estás diciendo es bien importante porque yo creo que perdimos, si ves el proyecto que acompañó al 9 de enero, era un proyecto de desarrollo social. Se entendía que el desarrollo social acompañaba todo el desarrollo del país. Entonces estábamos hablando de educación y salud. Pero de un tiempo para acá hemos confundido el asunto y ya no hablamos tanto de un desarrollo social, sino de compensación social. Es decir, te voy a dar algo para que te quedes quieto. Eso no es desarrollo social. O sea, te doy salud, te doy educación, te doy alimentación para que después tengas un futuro. Eso es lo que es desarrollo social. Veamos solo lo que pasó. Sé que podemos hablar de la historia, pero veamos solo lo que pasó en el 2014. Bueno. O sea, seguimos marcados por el dar el pescado, por dar la mochila, por dar los bloques. En pleno siglo, en pleno año 2014, con un canal de Panamá generando esos ingresos, con un centro bancario generando los ingresos, entre otros grandes ingresos. Y sobre todo, una buena parte, digamos, y peor cuando no es solo el problema de que no haya una equidad tributaria, sino que cuando se pierden por corrupción los recursos realmente, digamos, eso le resta entonces la posibilidad al Estado de hacer las tareas que realmente tiene que hacer. Y eso afecta a cualquier modelo, cualquiera. El que actual, si lo cambiamos, si tuviéramos el gancho en muchas de las tareas que mencionamos. Me gustó lo que usted dijo con respecto a que se le llama Día de los Mártires, pero realmente el significado de la fecha va mucho más allá, ¿no? que simplemente pensar que ese día se recuerda a las personas que murieron en aquella fecha por esta causa. Me gustaría tratar un último punto sobre el tema del 9 de enero y es la
No la falta, no voy a llamar la falta de identidad, pero pocas veces aquí se habla de la identidad del panameño, de la nacionalidad, que a veces se confunde con nacionalismo, el tema de la identidad. Y recuerdo que cuando estábamos con el tema del crisol de razas, del conflicto con Colombia por la lista negra, surgían argumentos nacionalistas, etcétera. ¿Cree usted que hemos perdido en materia de identidad? Sí, yo creo que sí, definitivamente. En estos años, en los últimos 50, 60 años. Yo creo que hubo dos problemas. En primer lugar, hubo un periodo donde, si bien hubo un nacionalismo sano en un primer momento, después el nacionalismo se convirtió en una excusa política para mantenerse en el poder. Eso dañó un poco, ya empezó a dañar esa idea de lo nacional positivo, no lo nacional negativo, lo nacional para avanzar el país. Y después creo que ha habido casi que conscientemente en ciertos sectores el interés de que se vaya perdiendo esa visión nacional. ¿Usted cree que hay un interés? Bueno, yo diría que hay grupos o personas que sí promueven. Bueno, mire, cuando alguien quita del pensum académico la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, digo, está haciendo eso porque nuestra nacionalidad nació así. Imagínese que usted le fuera a decir a los norteamericanos que se tienen que olvidar que alguna vez fueron colonia inglesa, pues. Proporciones guardadas, eso es lo que tratan de hacer en Panamá y eso no es correcto. O sea, aquí hubo una lucha histórica que costó vidas, que costó generaciones para rescatar el canal de Panamá y fue en conflicto y que sigue. Por ejemplo, y es que esa historia sigue, o sea, una pregunta, ¿le conviene a Panamá el Tratado de Promoción del Comercio o no? O sea, nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista nacional. Bueno, yo recuerdo durante la campaña que usted argumentaba el por qué no convenía, sí. y recuerdo que hasta mencionaba algunas cláusulas específicas del tratado. Sí, el problema con el sector agropecuario. Exacto. Sobre todo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, tenemos que ir a un cambio, pero al regresar vamos a seguir hablando, en este caso del Canal de Panamá, la gestión de Juan Carlos Varela, Martinelli querellado y baja el precio del petróleo. Ya regresamos. ECO 360.